Hola, buenos días. Bienvenidos al podcast de Women Expansion Project. Yo soy la doctora y su host, la doctora Melissa Flores. Y hoy me acompaña la doctora Ana Mosquera. Hola, saludos. Ana nos está acompañando hoy y como todas las conversaciones entre mujeres ambiciosas, quiero que se presente y que digas tus especialidades. Pues buenas tardes a todos, yo soy Ana María Mosquera, soy la doctora Mosquera, tengo un doctorado en psicología clínica. Ahora mismo no ejerzo la profesión clínica, sino que estoy más en el área de investigación. Llevo practicando en investigación desde el 2009 más o menos, así que ya son varios años. Eso siempre ha sido como mi interés, en lo que siempre me ha gustado. La parte clínica la he trabajado en sus momentos, pero siempre ha sido mi fuerte, y yo creo que también mi talento ha sido en la parte de investigación. Y además de la parte de psicología clínica, tengo un negocio con mi hermana. Es un negocio de drafting service, professional drafting services. Y el propósito es hacer la parte de la escritura y escribir, que a mucha gente no le gusta. Exacto. Entonces mi hermana es abogada, ella se encarga de la parte toda drafting de abogadas, y yo estoy en la parte de drafting de propuestas y grants de diferentes clientes y en diferentes áreas. Y entonces ahora estamos en ese negocio, vamos también a incorporar evaluaciones de inmigración, evaluaciones psicológicas de inmigración, que es mi parte clínica en Florida. Exacto. Sí, aquí en Florida eso es bastante, ¿verdad? Se busca bastante. Yo llegué a hacerlas en algún momento también, pero no es lo que me quiero necesariamente enfocar. Tú tienes como un background en neuro también, ¿verdad? En neuropsicología. Correcto. Sí, a mí la realidad, nuevamente, la práctica clínica, o sea, la terapia, nunca la he trabajado. Ajá. No me interesa, desde el principio lo sabía. O sea, que yo siempre he estado bien involucrada en investigación, con el recinto de ciencias médicas, como te digo, llevo desde el 2009. Yo en Puerto Rico. En Puerto Rico, y entonces la parte clínica la he ejercido más en la parte de evaluación. Y entonces, obviamente, lo de la inmigración es un campo que es nuevo para mí, pero siguen siendo evaluaciones, que es la parte la parte neuropsicológica. Mi internado fue en neuropsicología, o sea que tengo y cogí clases relacionadas a neuropsicología, o sea que me traté de enfocar en esa área también. Desde ahí empiezan nuestras cosas en común que teníamos Ana y yo cuando nos conocimos. Ana y yo nos conocimos en un trabajo anterior que tuvimos, que estuvimos ahí, teníamos un buen grupo de psicólogos en ese esa es la parte que uno más extraña. La que más extrañamos. Lo mismo con la doctora Valeria anterior, ¿verdad? Somos del mismo grupo. Y de hecho, básicamente, yo era la única mamá en aquellos momentos, y después de momento todas ellas casi que se ponen de acuerdo para tener los hijos. No nos pusimos de acuerdo, pero la realidad es que parece, porque todas estuvimos, todos nuestros hijos tienen un año. O sea, entre el más chiquito y el más grande hay un año de diferencia, el resto está en el medio, así que sí. Sí, que tuvieron esa oportunidad por lo menos de tener ese grupito, ¿verdad? De mamás en el mismo, más o menos en la misma etapa de maternidad, que eso yo no lo tuve cuando estaba en Puerto Rico, pero ya cuando me mudé para acá, pues eso fue un poco más complicado. Sí. Yo era la única con hijos en el espacio, donde las amistades que yo tenía. Y las vi, ¿verdad? Las vi a ellas como fuiste nuestra mentora, nuestra guía casi en el proceso. Casi fue la mentora, porque las vi como pasaron, ¿verdad? De ser o solteras a casarse, a después tener hijos. Y de hecho, lo que nos une ahora, y lo que nos mantiene unida, que ya no estamos en el mismo trabajo, en gran más medida lo de los hijos. Exacto, por supuesto la amistad siempre queda, pero mientras más cosas en común haya, claro, pues más se fortalece la amistad, ¿verdad? Correcto. Entonces estábamos hablando antes de comenzar a grabar que una de las cosas casi con todas las que he hablado en el podcast tiene que ver con cómo era la vida antes y después de ser mamá, que muchas de nosotras, o bueno, las que hemos estado en el podcast, ¿verdad? No era como que esa era la meta
final o como que no era como que lo poníamos en nuestro vision board, ¿verdad? El de la cuestión de ser mamá. Sí había la posibilidad porque somos madres, somos mujeres, etcétera, pero no era algo como, por ejemplo, uno decir, me voy a graduar de escuela graduada de psicología, voy a hacerlo en cuanto a profesional. Teníamos eso bien claro, que queríamos ser profesionales, quizás no tanto en la maternidad era como que probablemente parte de la vida, de lo que nos tocaba. Bueno, en mi caso, la realidad, yo nunca lo visualicé. Por alguna razón extraña, y no creo que sea tan extraña, siempre lo quise. Exacto. Nunca lo visualicé. Exacto, son dos cosas diferentes. Yo graduarme, ser profesional, tener mi propia clínica, ser investigadora, o sea, todo eso yo sí lo tenía visualizado, pero ser mamá era algo que me daba mucho trabajo, que nuevamente sí lo quería, pero no lo visualizaba, y al no visualizarlo no podía, como quien dice, ejecutar planes o sea, este es el primer paso, este es el segundo, o sea, sí me iba a casar en un momento dado, sí iba a tener hijos en un momento dado, pero no era... Exacto. Iba a llegar por obra, no yo buscarlo. Ajá. O sea que mi prioridad siempre fue la parte profesional, y yo creo que en gran medida eso fue porque mi mamá, pues una mamá soltera, yo vengo de un hogar de papás divorciados, mi mamá nunca trabajó. Mi mamá siempre fue una persona que dependió, ya sea de su papá, de mi papá, o sea, ya de diferentes situaciones. Y ella siempre nos inculcó lo de la parte profesional. Sean profesionales, no dependan de nadie. Uh-huh. O sea, que yo creo que en ese sentido, esa era mi prioridad y esa era siempre mi meta. Exacto. Así que creo que gran parte de todo esto y de no poder visualizarme como tal, pues fue en gran medida por esa situación. Exacto. Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque el hecho de que quizás tu mamá haya pasado por sus experiencias, ella no quería que tú pasaras por las mismas, así que ella te educó para que fueras una mujer independiente y que fuera secundario, ¿verdad? Claro. La parte de casarte y tener hijos, que fuera secundario, que es más importante, y es lo que pienso yo también, y pienso que mi mamá fue algo de lo que me inculcó también, de que fue, y quizás mi papá también hasta cierto punto, ¿verdad? De que uno no fuera a depender de nadie, que si te vas a casar o tener hijos, que sea porque quieres, porque tienes. No porque correcto, tienes, exacto. Correcto. Y entonces cuéntame cómo ha sido para ti esto porque también lo mismo que me pasó con las anteriores, ¿verdad? Yo tuve mis hijos, mi primer hijo fue a los 20, en los 20s, en los 20 a los 25, y tú ya tenías 30 y pico, ¿verdad? Así que me parece a mí, y no me parece, ¿verdad? Psicológicamente, fisiológicamente, en madurez, o sea, la edad de los 20 y los 30 son edades súper diferentes para tener hijos. Bueno, pues yo la realidad no sé en los 20, porque yo ahora mismo no me hubiese podido visualizar nunca los 20 teniendo hijos, exacto. Pero para mí ha sido un proceso maravilloso. Sí, yo pienso que es que la madurez que uno tiene es diferente. También ya hay cierta estabilidad, que entonces las oportunidades que uno le puede dar, la tranquilidad con que uno coge las cosas, la madurez con lo que uno, o sea, yo creo que ha sido bien bueno. Pero definitivamente sí ha sido un cambio de perspectiva total. En cuanto a la parte profesional, sigo siendo la misma mujer ambiciosa, sigo queriendo tener todo el éxito y toda la parte profesional, sí, pero cumpliendo tus cosas, seguir cumpliendo mis cosas, pero se ha reestructurado. O sea, lo que yo le daba importancia antes, definitivamente no le doy importancia ahora. Definitivo. Por ejemplo, yo antes yo me visualizaba siendo una investigadora y siendo súper renombrada, y pues eso era lo que yo quería en un momento dado, trabajando en las mejores universidades quizás, pero ahora quiero ser exitosa y quiero hacer todo eso, pero por ejemplo le doy más prioridad quizás al nombre, le doy más prioridad a mi tiempo, a poder manejar mi tiempo, y entonces si manejar mi tiempo significa que pues quizás no puedo emplear, o sea, en ese sentido exacto. Mis prioridades definitivamente han cambiado. Y también ahora ya quizás mi shift es más en tener lo propio, lo mío, o sea, tener mi propio... Yo también, otra de las cosas, aparte de psicóloga, yo siempre he sido empresaria. Ajá. A mí me encantan los negocios, me fascinan los negocios. En un momento dado tuve una tienda, de hecho recién mudado a Orlando en el 2016 tuve una tienda de juguetes educativos, que la abrimos en Artegon Mall, que era por la International Drive.
y nos estaba yendo súper bien y eso, pero el mall cerró. Entonces al mall cerrar, yo siempre tenía eso y tenía mi trabajo. O sea, yo siempre hacía las cosas paralelas porque pues a mí me gusta la seguridad, la estructura y como que siempre aventurarme a que pueda pasar cualquier cosa, no es mi personalidad. Así que yo siempre he tenido como correcto, así que siempre los planes de tener mi propio negocio y todo eso siempre han sido como secundarios, porque siempre pues tengo mi primario, así. Y en ese momento el mall cerró y entonces cuando quería reabrir, pues ahí pasó lo de Amazon. Realmente competir con Amazon en una industria es bien complicado. Entonces las rentas después eran bien caras, había un commitment, en eso yo empecé con otros proyectos y pues entonces dejé ese proyecto de lado, pero es un proyecto que tengo todavía en el tintero y que eventualmente me gustaría retomar. Y entonces en vez de verme algo como quizá algo profesional, estable, de tener algo fijo y estar por 1000 años ahí, nuevamente ser catedrática o algo, ya eso como que lo descarté y ahora son proyectos personales, profesionales y propios. Que te los disfrutas, que te llenan y o sea, igual te hacen crecer como persona en todos los aspectos. Eso me parece que es algo que tenemos también en común. Después de las madres profesionales, después de tener hijos, y mientras más va pasando el tiempo, ¿verdad? Porque uno es como uno atesora más el tiempo de lo que de antes, ¿verdad? Antes tú hacías tantas y tantas cosas porque tenías la energía, porque no tenías otras responsabilidades, o sea que uno se salía y sin mucha pensar, ¿verdad? Uno simplemente estaba por ahí o se acostaba a las tantas, se levantaba, o sea, no había como necesariamente ni siquiera una estructura de la vida, uno simplemente iba, trabajaba ahí, vacilaba, salía, jangueaba, pero hasta que tú tienes hijos que tú dices que no es que no te dejan de gustar todas esas cosas, ¿verdad? Pero es como lo haces de una forma diferente, como que con una conciencia diferente y de una forma que ahora no es que antes uno no disfrutaba, porque uno se lo disfrutó, pero ahora uno se lo disfruta de una forma diferente, y con un propósito, o sea, con un propósito más específico. Eso de por ejemplo, escoger que uno quiere trabajar, eso quizás es un privilegio, quizás no, eso es un privilegio que ya en el estatus que estamos nosotros, ¿verdad? Que ya llevamos más de 10 años en la práctica, y tenemos una capacidad económica, ¿verdad? Que es más estable, que podemos tomar ese tipo de decisiones. Y para eso trabajamos, ¿verdad? Porque no fue como que eso se pasó de un día para otro. Y la idea era esa, que uno pudiera tener un trabajo o una profesión o lo que sea que nos permitiera hacer esto en algún momento. Lo que pasa es que uno pensaba que uno iba a trabajar todo el tiempo en lo mismo. Sí, de hecho. De 8 a 5. O sea, yo pensaba también y me dio mucho trabajo. Esto no fue algo, y fue un proceso que tuve que aceptar y trabajar. Y que fíjate, mi hijo Luis Felipe en ese sentido me ayudó, porque ¿cómo te explico? O sea, yo decía, parte de mis metas profesionales es decir, estudiar psicología, tienes que ser psicóloga, o sea, terapia y tener una clínica y, o sea, porque eso es lo que se supone. Porque eso es lo que se supone. Y en el momento dado que yo dije, acepto, reconozco que tengo otros talentos, que hay otras cosas que me gustan, que necesariamente puedo incursionar y no tiene que ser psicología, me dio mucho trabajo. Que puedes utilizar los conocimientos que ya tienes, porque no es que uno se va a quitar esos conocimientos para lo que sea. Pero fue un estigma en alguna medida y me dio trabajo, porque yo decía, pues estoy dejando la profesión, no estoy ejerciendo lo que hice, estoy siendo caprichosa en alguna medida de que no quiero. Pero al nacer mi hijo, realmente yo dije, espérate, pero yo también quiero mi tiempo, o sea, yo también soy una mamá que por diferentes circunstancias también, o sea, yo tuve algunas carencias creciendo y yo dije, yo quiero estar ahí para mí, o sea, yo quiero, por ejemplo, poder recogerlo del colegio, yo quiero, o sea, él definitivamente tiene un colegio porque yo quiero trabajar, o sea, que él está en daycare, pero yo quiero ser esa persona que cuando él salga estar ahí y que vea mi cara.
Y eso necesita una flexibilidad, y entonces pues realmente quizás estando en una clínica, pues quizás no puedo porque necesito un horario. Y entonces ahí empecé a normalizar y empecé a decir, o sea, no, uno no puede ser tan cuadriculada, no puedo ser tan rígida. Uno empieza como a cuestionarse por qué tiene que uno querer lo mismo que todo el mundo, ¿no? Si yo lo puedo lograr de otra manera, Claro. yo puedo llevar a mis hijos a la escuela por la mañana y buscarlos por la tarde. ¿Y por qué me tengo que sentir culpable de querer hacer eso? O por ejemplo, al principio yo tuve que buscar como los cuidos antes y después de la escuela porque esa era mi realidad. Pero eso era lo que yo quería. Yo quería poder llevarlos a la escuela y buscarlos sin tener ese estrés de que tengo que volver a trabajar o de que tengo que trabajar porque si no trabajo no cobro, que la verdad es que si no trabajamos no cobramos. Sí, pero la idea era ganar lo mismo sin estar con ese hustle, ¿verdad? Con ese estrés todo el tiempo. Bueno, y en realidad en un momento dado yo creo que yo hice cosas, o sea, estuve en un trabajo que no quería estar. Ajá. Y gracias, o sea, y no era por la parte económica ni nada, porque gracias a Dios pues podías, pero era por mi perspectiva, o sea, por mi, sí, por lo que era lo que se supone que ajá. hiciera. Y estuve y me afectó y estuve así, o sea, y sí aprendí un montón, fue un pero a la larga yo decía, pues si yo no quiero esto. Y en verdad fue mi esposo en un momento dado, yo teniendo una conversación con él que yo le decía, es que no me gusta, y me dice, pues vete, y yo, pero ¿y qué voy a hacer? Me dice, lo que tú quieras. Yo le digo, pero imagínate, yo estudio un doctorado, voy a tirarlo por la ventana. Me dice, lo estás usando, lo que tú aprendiste, eso lo tienes toda la vida y no se te va. Incluso, y también se relaciona todo lo que yo estoy haciendo ahora, el doctorado que tengo se relaciona. Claro. Pero la perspectiva que yo te digo que yo tenía antes profesional era ser doctora, ser catedrática, o sea, muy cuadriculada, estoy bastante. Totalmente de acuerdo. Y los hijos, en ese sentido, sí te puedo decir que lo que ha habido algo del aprendizaje de la maternidad es salirse del cuadrado, salirse de la parte cuadriculada, porque la realidad es que no hay control alguno. Las prioridades definitivamente cambian totalmente. Sí, las decisiones. ¿Cómo es que te parece de las decisiones? Eso yo diría que es lo más que uno lo repite y todas las mamás pueden, como que siempre dicen, es que la forma en que uno toma decisiones ahora siempre va a tener que ver con la etapa de desarrollo que esté el muchachito o la muchachita. Claro. O sea, porque tú no puedes tomar ninguna decisión sin haber pensado primero las necesidades y las repercusiones que va a tener. Y las repercusiones definitivo que va a tener en el muchachito, en la familia, en la dinámica familiar, ¿verdad? Esas son cosas que uno tiene que... La verdad es que yo creo que uno no tiene ni idea de que eso va a ser así hasta que uno lo pasa, ¿verdad? Porque... Sí, y yo creo que la maternidad y las circunstancias, lo que tú dices, número uno, las circunstancias en donde tú estés, en qué posición estás, pero para todo el mundo es diferente. Y la maternidad para mí no ha sido fácil. O sea, eso que dicen, no, es súper fácil. No. Sé que es color de rosa. No lo es. Tiene sus retos, tiene sus momentos tristes, tiene sus momentos felices, tiene sus momentos. Muchos retos. Pero yo sí te puedo decir que en alguna medida, por como yo venía, yo soy bastante controladora, soy bien estructurada. La maternidad para mí ha sido liberadora. Ajá. Porque me permitió quizás hacer cosas que quizás si no hubiese sido por eso no las hacía. ¿Y cuándo tú te empezaste a dar cuenta de que era liberadora? Cuando empecé a tomar las decisiones en base a lo que yo quería. ¿Y más o menos qué edad tenía el muchachito ya? Bueno, Luis Felipe tiene ahora 2, o sea, tiene 2, va a cumplir 3. Yo tomé la decisión de lo del trabajo antes de que... ¿Fue antes? No me acuerdo, pero sí la tomé. Bueno, tú fuiste dejándolo poco a poco. Sí, fue poco a poco, fue transicionada, pero fue transicionado por una razón, por la culpa, o sea, por no dejarlo de uno. Correcto, o sea, que yo creo que, yo te puedo decir que la decisión estaba tomada independientemente de la maternidad o no, pero sí en la parte de sentimientos. Yo creo que jugó un papel de sentirme bien con mis decisiones. Exacto. Realmente jugó un papel craso. Y te puedo decir que quizá
en el último año, que también obviamente incursionado en otros proyectos que Exacto. veo potencial. Pero también tú estabas lactando, tú lactaste mucho tiempo. Sí. Yo lacté 9 meses, 10 meses. Pensé que había sido como más de un año, yo creo. No, 10 meses. Quería mi meta era el año, pero por diferentes circunstancias. Sí, pero eso es bastante. Sí, no. Buen padre, en mi opinión. No. Y fíjate, y no me dio trabajo porque yo, gracias a Dios, había tenido de mis amigas cercanas, yo fui la última, como quien dice, en tener hijos, y había escuchado las historias de ella, y como que, y obviamente cuando tú tienes cercanos, muchos tuvieron problemas, como que ya yo venía con el set mind de que si podía lactar, chévere, podía lactar, si no podía lactar, pues estaba bien. Pero también eso, o sea, también había una... Sí, la exigencia. Una exigencia, claro, detrás. Ajá. Pero sí, yo quería hasta el año y por una circunstancia, por diferentes razones, hasta los 9 meses, 10 meses pude. Y ahí sería que más o menos por ahí que ya estabas como liberada en ese sentido, pues cuando uno lacta, eso es, el trabajo de lactar para mí es, primero que es 24, la maternidad es 24/7, pero sí, cuando uno está lactando con eso es 24/7. No, y eso es, incluso hasta más. O sea, por eso que es una cosa que yo los míos, yo a Ocean lo habré lactado como 4 o 5 meses y a Patria como 6. Y yo pienso que yo era una zombie cuando yo lactaba, así que sí, es como que en ese tiempo yo ni recuerdo bien lo que pasó en esa etapa de mi maternidad. Yo recuerdo que yo estaba estudiando para Ocean, todavía yo estaba en doctorado, y yo no recuerdo nada de ese semestre de la universidad. Nada, yo no recuerdo nada. Fíjate, en mi caso, a mí la lactancia, me gustó lactar, eso, lo que yo odié era sacarme leche. Ay, exacto, yo no pude sacar leche, y a mí me pasó... Era un trabajo, eso era otro trabajo. Sí, no, eso era... Entonces a mí lo que me pasó fue que cuando Luis Felipe tenía 3 meses, mi papá fallece. Y entonces yo tuve que irme a Colombia al fallecimiento de mi papá, por el fallecimiento de mi papá, y entonces yo recuerdo, o sea... en taxis, en el avión, o sea, no, porque Luis Felipe se quedó aquí, se quedó con mi esposo, pero entonces yo me tenía que seguir sacando para no perder la producción. Y eso fue un reto terrible, pero más difícil aún fue los primeros 3 meses que yo estoy en maternidad, regresar al trabajo. Eso fue... Fíjate, yo creo que eso también me ayudó a tomar la decisión y decir, se acabó, o sea, ya, se acabó. Sí, porque entonces sí, cuando yo tengo a Luis Felipe, yo todavía seguía en el trabajo, o sea, seguía clínica, y después fue que yo dije, ya, no más. No más, se acabó y o sea que quizás sí, todo lo de la lactancia, la logística, entonces ahí fue que yo empecé a perder producción, porque la realidad es que no es lo mismo cuando tú estás trabajando desde tu casa, tú tienes un trabajo que está en una computadora, pero era con los pacientes, entonces tú decías, tenías que hacer el schedule. Guiando para las diferentes oficinas. Y también no era que ese era, porque nunca hacemos una sola cosa, o sea, tú también siempre estás con lo de research, ¿verdad? Sí. Que también eso le da también una cierta tranquilidad de que en cuanto a la cuestión de que somos controladas, un poco controladoras y nos gusta la estabilidad, de que por lo menos teníamos algo adicional, ¿verdad? Definitivamente, si no hubiese sido por esa situación, quizás posiblemente yo estaría todavía libre. Sí, así que gracias a Dios he tenido unas oportunidades que me lo han permitido, o sea, porque si no hubiese sido muy diferente la situación. Exacto. Sí, pero tenemos las oportunidades y que las hemos trabajado, porque no es como que también, no ha sido de gratis tampoco. También. Pero exacto, es que la verdad es que cuando uno ya, y igual mientras más van creciendo, ¿verdad? Cuando uno ya tiene hijos, los bebecitos, verdad es que todo tiene que ver con la etapa de la maternidad que uno esté y que la etapa de la maternidad que uno está tiene que ver con la etapa de desarrollo que esté ¿verdad? Los hijos, porque cuando uno tiene el bebecito, ¿verdad? Recién nacido, más o menos como hasta los 2 años, yo diría que es bastante, que nos necesitan todo el tiempo, que uno puede estar
ok, tuviste los 3 meses que se supone que yo nunca tuve ninguno, yo no tuve maternidad nunca, yo me fui a trabajar rápido, no tenía en ese tiempo yo no tenía la habilidad o el support, ¿verdad? Para quedarme en casa, el support percibido. No percibía que tenía un support como para yo poder quedarme en mi casa, que eso tiene que ver con, ¿verdad? Con la madurez que no tiene, porque eso yo ahora digo, ¿cómo que no? Si yo tenía a los padres de mí, ¿por qué yo pensaba que yo no tenía support? Bueno, eso tiene que ver también con cómo yo me sentía con las parejas que tuve anteriormente, pero eso es otro tema, no vamos a entrar eso aquí ahora, porque cogemos otra hora. Pero eso es súper importante a la hora también de uno tener hijos, el support que uno tenga, porque de eso va a depender, o el support percibido, ¿verdad? Porque de eso va a depender cómo nos vamos a recuperar de Bueno, y todo definitivamente eso. También hablando ahorita que yo te dije que yo nunca me visualizaba, yo creo que también había un factor de lo de las parejas, ahora que vas con ese tema, porque tuve mis parejas antes de mi pareja actual, pero tú sabes, había una razón, no me visualizaba y no estaba dentro de mis planes. Así que, y como lo de la profesión quizás era algo que yo controlaba, que no dependía de un tercero, un segundo, pues yo decía, pues esto sí lo puedo, o sea, esto sí es el plan y el proyecto que tengo ahora. Ajá, ese es un proyecto que tú sí puedes. Correcto. Mira, si hay algo que yo he aprendido en esta vida con los hijos y ahora con la pareja nueva que tengo, es que tú hay que enfocarse en lo que uno puede controlar, porque si no uno se vuelve loco, porque es que, ¿sabes? No hay forma de que yo sepa lo que está pasando en esas cabecitas, así que mejor vamos a enfocarnos en lo que... Y que yo creo que eso va a ser uno de mis retos más grandes, pero poco a poco uno lo va trabajando y definitivamente... Pero yo creo que también la maternidad y las diferentes etapas te va preparando, porque nuevamente, a mí me gusta controlar todo, me gusta tener la estructura, y los hijos es algo que no puedes controlar, pero yo creo que, por ejemplo, el primer año es cuando más control tienes, después del segundo año tienes menos, o sea, que entonces es como paulatino, o sea, que poco a poco... Es paulatino y cuando tú quieres, por ejemplo, cuando tú estás consciente de que tú quieres que tus hijos sean independientes en el futuro, uno va aprendes cuánta independencia le doy, cómo logramos ir soltando, pero no mucho, ¿verdad? Porque tampoco es que hagan lo que les dé la gana, o cuando uno está criando ¿verdad? Con conciencia de qué es lo que uno quiere para ellos. Y cuando ya mis hijos son, casi se puede decir que los dos son adolescentes ya, y es como yo puedo... de que están bebecitos que vienen para ti, a donde ti para todo, y de momento ya como tú vas aprendiendo a que la relación sea todavía de confianza, que ellos puedan sentir que a pesar que se sienten grandes ya, ¿verdad? Pero que todavía puedan venir a donde ti cuando necesitan lo que sea, ¿verdad? O a divertirse un ratito, a bailar porque esas son las cositas que yo trato bueno, en mi etapa de maternidad, ¿verdad? Esas son las cositas que yo trato de todavía tener con mis hijos, ¿verdad? Porque hay muchas veces que las mamás se me quejan de que ya los adolescentes no quieren nada con ellos, que siempre es una pelea, que ya no se abochornan de darle un besito o decirles te amo, lo que sea. Eso todavía no me ha pasado y esperemos, ¿verdad? Que todo pero también es que entender que no, o sea, que son etapas, igual las mismas etapas, ¿verdad? Lo que me va a pasar con mi hijo ahora es que él es con su papá. Y es con su papá y con su papá y su papá y quiere y su papá y su papá. Y al principio me chocaba. Y yo después dije, mira, no, o sea, él cuando quiera venir, o sea, cuando va a venir a donde, entonces, pero ¿quién es la que está ahí siempre? Exacto. Pero como quiera. Pues entonces no lo cojo personal y he entendido eso y yo digo, bueno, pues yo espero que en el momento dado que pase y cuando sea adolescente eso también poder verlo de esa forma. Y vas aprendiendo también habilidad, o sea, la persona que yo soy como mamá,
yo nunca pensé que yo fuera a ser así. O sea, yo mismo me he sorprendido conmigo que yo digo, Dios mío, pero ¿y de dónde salí? O sea, porque por ejemplo en mi casa, nuevamente lo del control, el estrés, la ansiedad, de todo siempre ha sido bien. Y mi mamá misma me dice, y se da cuenta, porque yo digo, déjalo que se va a caer, déjalo que se caiga, tiene que aprender. O sea, en mi casa no era, ay, se va a caer, ten cuidado, no puede hacer eso. Entonces me limitaban a tal punto que entonces ahí es que vienen los miedos, ahí es que vienen las ansiedades. Entonces yo estoy bien súper consciente de eso y he tratado de hacerlo diferente, pero no me ha dado trabajo. O sea, como que ha sido que yo digo... Sí, ha sido como orgánico. Eso es lo que yo también es algo que hablamos todo el tiempo con las mamás, porque es como tú no te das cuenta hasta que tienes los hijos de que primero de los patrones que quizás tú viviste que tú dices que nunca te hicieron sentido, pero ahora que lo estás viendo dices, no, esto definitivamente no me hizo sentido, porque como yo quiero que el muchachito no cree miedos y cosas si yo se los estoy, ¿verdad? Claro. Pero también yo creo que hay un factor de que el tenerlo tan consciente y haber hecho la introspección es porque es un trabajo que yo había hecho desde antes, o sea, no es ahora. Sí. Es algo que yo, esos miedos los había reconocido, yo siempre había dicho, esos patrones yo los quiero romper, o sea, no es ahora con Luis Felipe, sino siempre los había querido, porque no me gustan, porque no, o sea, porque la vida hay que vivirla, porque uno no puede vivir con miedo, o sea que yo creo que también hay un factor. No, ahí es como con los hijos que uno lo practica. Correcto. O sea, que no, y que lo que tú dices es cuando más voy a hacer, porque es lo que uno, pues mira, no ha sido tan malo en ese sentido, o sea que... Exacto, sí, vamos. Pero es un trabajo de todos los días, definitivamente. Es un trabajo continuo, igual que el crecimiento personal, es todo, va todo atado, ¿verdad? Porque mientras tú vas creciendo, mientras tú vas criando, vas creciendo como persona y mejorando o tratando, ¿verdad? De ser lo mejor que uno puede en ese sentido para que ellos también... Porque esto es como una carrera de batón, ¿verdad? De que tú vamos corriendo y la idea es tú dejarle el batón a ellos cuando una vez ellos estén listos y que ellos sigan corriendo solitos y así por el estilo, ¿verdad? Eso es una metáfora ahí media weird, pero esa es la idea, ¿verdad? La idea es que uno reconozca esos patrones y no los siga, porque a veces es que nos lleva a la corriente también, que es mi otra metáfora, ¿verdad? Que uno a veces sabe que esos patrones no te gustaron, que no los querías repetir, pero de momento te ves yendo en la misma corriente, hasta que no es de momento que dices, espérate, es que así no era que pero yo creo que eso va a pasar, o sea, claro que va a pasar, lo importante es reconocer y modificar. Y yo creo que una vez tú identifiques y reconozcas, ya está la mitad del camino hecho. O sea, lo difícil es que la gente... Darte cuenta temprano. Bueno, yo creo que mi mamá sigue nunca se ha dado cuenta, o sea, entiende, los claro. Pero si ya uno está consciente, es mucho más fácil de manejar y ya tiene la... Exacto. Y que vas de momento a virar y vas a recaer. Exacto. Parte de. Pero igual es también ser compasivo con uno mismo cuando eso pasa, cuando vuelves a caer en la corriente. Está bien, volvemos, o sea, vuelve y sal de la corriente, no pasa nada, ¿verdad? La cuestión es que te des cuenta y hagas lo propio. Bueno, eso es el mejor legado que puedes hacer de las situaciones pasan, las emociones pasan, todo, y es manejarlo y ser resiliente, o sea, en todo. Porque igual queremos ser felices y vivir en paz, yo digo, porque la felicidad son momentos, ¿verdad? No es que uno está feliz todo el tiempo, pero es como la paz, como sentir esa relajación de que te sientes bien con las decisiones que estás tomando. Y tener paz en los momentos difíciles. Y en los... Eso sí, yo antes decía, mi meta es ser feliz. Y quizás en un momento dado busqué eso y me di cuenta que eso no es factible. O sea, y entonces yo decía, pero ¿hay algo mal conmigo? No. Y ahora me doy cuenta que es lo que tú dices, es la tranquilidad, es esa paz en todos los momentos. O sea, independientemente en los momentos felices, en los momentos tristes, en los momentos difíciles, en las vicisitudes, o sea, en situaciones, pero que tú tengas... Sí, porque eso te ayuda a tener las herramientas para actuar en esos momentos difíciles. Porque... por ejemplo, cuando pasan cosas que no es lo que quisiéramos o que estamos deseando algo y de momento no se da, pues a lo mejor no era ese el momento, es otro, pero no es que no va a pasar nunca o que
o que uno se tiene que rendir por eso, ¿verdad? Porque eso... Claro, y quizás momentos de reevaluar, si De reevaluar. realmente es lo que conviene, no es lo que conviene, si conviene pues sí, trátalo nuevamente, o sea... Exacto, y así, por el estilo. Ay, excelente conversación. Mira, y tú estás, vamos a decir, cuando tú, yo igual ya esto lo hemos quizás tocado un poco durante lo que hemos hablado, pero cuando tú decidiste, por ejemplo, pensaste en ser doctora y graduarte de psicología, lo que sea, tú estás donde pensaste estar, o estás donde quieres estar, o la, ¿verdad? Pues mira, Meli, yo te voy a decir que mi profesión siempre fue, el bachillerato yo lo hice en estadística en administración de empresas. Bueno, porque es que los números, imagínate. Sí, a mí los números me han gustado muchísimo. ¿Qué te puedo decir hoy día? Yo digo, quizás hubiese estudiado otra cosa, pero ya lo hecho está. Claro. Y la realidad es que nuevamente me ayuda para otras cosas. Así que a veces cuando, nuevamente, tú me hubiese hecho esta pregunta hace un año, quizás te hubiese contestado que no. Porque pues nuevamente yo decía, no, tienes que ser psicóloga, tienes que seguir. Ahora mismo, que estoy donde quiero estar, no. Pero estoy llegando, estoy trabajando hacia eso. Ajá. Definitivamente estoy más cerca de lo que estaba hace un año, así que si yo lo evalúo de esa forma, para mí es positivo. Exacto. Estoy mucho más cerca de lo que estaba hace 2 años. Así que sí, estoy en camino y yo creo que también estoy en camino no solamente profesional, sino también as a whole, o sea, en todos los sentidos de la palabra. Exacto. Sí estoy donde quiero estar. Exacto. No, nuevamente, no estoy donde quiero estar, estoy en camino hacia donde en mejor camino. y estoy en camino hacia donde quiero estar hoy, porque eso puede cambiar mañana. O sea, Exacto. quizás mañana veo, y eso es lo que yo he dicho, o sea, nuevamente yo tengo un norte y he buscado, pero el tipo de negocio o el tipo de lo que quiero hacer ha cambiado, o sea, el tema ha cambiado en varias ocasiones, no significa que el proyecto yo ha pienso cambiado. que pues igual ha cambiado bastante lo que he hecho, bastante en cositas, tampoco el tema en general sigue siendo el mismo, pero es que mientras más pasa el tiempo, mejor me siento con las decisiones que estoy tomando, más tranquila me siento, más cómoda me siento. Y ese yo creo que es realmente debería ser como la meta. Porque igual, no es como que hay un fin. Exacto. Es Y que eso uno mismo, va eso mismo es lo que te iba a hacia decir, una porque entonces dirección. si yo ya estoy, por ejemplo, si la contestación es sí, estoy donde quiero estar, pues entonces ¿qué hago mañana? Exacto. O sea, exacto. que siempre va a haber algo y los proyectos se tienen que, igual, cuando yo digo proyectos no tiene que ser necesariamente proyectos como empresaria o proyectos como negocios propios, pero también proyectos en gente que tiene carreras profesionales. O sea, siempre tiene que haber un proyecto, porque en el momento dado que se acaban los proyectos, pues entonces ¿qué hace? Sí, y los proyectos pueden ser, ¿verdad? nuevamente, no en negocio propio, sino también en gente que es empleada, en gente que tiene... O sea, que es un proceso de transformación constante. Exacto. Es ver qué es lo que tú quieres para tu vida y actuar En base a eso, ¿verdad? Y definir, y nuevamente, las prioridades. O sea, ver qué es lo que a ti te da tranquilidad, qué es lo que te da paz, y quizás no necesariamente trabajar para un proyecto específico, sino trabajar sobre esa meta, sobre esas prioridades, Exacto. o sea, sobre cómo tú te visualizas y el estilo de vida que tú quieres tener eventualmente. Exacto. Eso yo diría que es de lo más importante. Porque si tú tienes una meta en el proyecto, ¿qué cositas yo puedo, pequeñas, ¿verdad? Porque no tiene que ser un drástico, ¿verdad? Claro. Unos cambios drásticos. ¿Qué cosas yo puedo hacer poco a poco para ir acercándome a sentirme como yo me quiero sentir? Porque básicamente la meta es sentirte en paz o en tranquilidad con lo que estás haciendo. No como que sobrecargado todo el tiempo, porque no es que nunca uno esté sobrecargado, porque hay días y hay días, pero que todos los días sea que llegas a la casa sobrecargado, que no quieres, o sea, que no tienes ánimo ni energía para hacer más nada porque el trabajo te lo consume todo.
exacto. Ahí es que, ¿verdad? ¿Qué cosas puedo hacer hoy que me van a acercar a la meta de sentirme? Y reinventarse en momentos dados que las circunstancias de la vida te tiren un curveball, o sea, una curva. Exacto. Porque o sea, uno planifica, pero no. Y más con la maternidad, ¿verdad? Que uno puede tener esta semana cuadrada, ¿verdad? Con los schedules y de momento se enfermó el muchachito y ahora que sigue a pediatra, que si o no duerme nadie, porque si el muchachito no duerme bien, nadie duerme bien. Y si no dormiste bien, como lo he mencionado 20.000 veces, si no dormiste bien, el cerebro no funciona igual al otro día y así por el estilo. Obviamente no pasan todas las situaciones, pero en mi casa, o sea, los dos somos proveedores, los dos trabajamos, pero siempre por alguna razón la responsabilidad principal recae, o sea, mi esposo es súper bueno, compartimos labores igual, claro. O sea, pero en el día de mañana, si el niño se enferma, la responsabilidad recae en mí. Y no es por género ni por nada, es por el tipo de trabajo que tenemos. O sea, porque la realidad es que yo tengo una flexibilidad que he buscado, que él no tiene necesariamente. O sea, que cuando tú tienes estas libertades, vienen con un precio también. Porque entonces... Sí, pero quizás nosotros la buscamos más en ese sentido. Precisamente por eso. Claramente, sí. O sea, es una consecuencia. Claramente. Porque no es que la pareja no haga su parte, ¿verdad? Porque yo entiendo que nos estamos moviendo, como está evolucionando el mundo ahora mismo, los hombres están poniendo de su parte para lo que les toca, ¿verdad? Pero con todo y eso, les falta un poco en el sentido de que siempre hay algo de la carga que mental más que todo. Pero es que yo creo que también es medio biológico, o sea, yo creo que también es un componente evolutivo, evolutivo. Pero... Correcto, sí, definitivo. Y la realidad es que ahora, o sea, antes en una casa, o sea, si tú te quedabas en la casa, pues entonces era dado las responsabilidades, pero ahora la realidad es que... Exacto, ahí tú puedes decir lo que... Pero y lo mismo si la mujer se quedaba en la casa. Yo no digo que sea que haya que, porque verdad es igual dividirse las tareas, pero es como el reconocer que la otra persona está haciendo cosas que tú no puedes hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si eres nosotras, estamos haciendo cosas, especialmente planificación mental, que ellos no pueden hacer, pues, mira, reconocerlo así como que de vez en cuando estar consciente de que eso está pasando, porque es que ni siquiera se dan cuenta, ¿entiendes? No, porque muchas veces eso ni les... No, pero oye, y nuevamente, y no es una cosa de género ni nada, es que hay fortalezas y hay debilidades, y es maximizar eso, o sea, claro, tú eres bueno en esto, pues vamos a la pareja, ¿verdad? Esa es la idea, porque somos todos, y siempre lo he dicho, el que vive en la casa todos cooperan, no solamente si hay un marido, si los hijos ya están grandes, ya ellos también tienen que, y para que aprendan, ¿verdad? Para cuando les toque vivir solos o con pareja, pues que sepan que las cosas de la casa, pues todo el que vive en la casa tiene su responsabilidad. Yo estaba esta semana, no me acuerdo cuándo, estaba escuchando un podcast, de hecho, de mi jefa, de una doctora en el recinto de ciencias médicas, que le estaban dando, ella es doctora en el recinto de ciencias médicas, y estaba hablando sobre qué le recomendaría a los estudiantes. Y ella dijo algo que me parece muy cierto, y es que maximizar los talentos que tenemos. O sea, tratar de identificar los talentos y maximizarlos, y eso pasa en las casas, o sea, con los hijos. O sea, reconocer cada talento de cada persona y maximizar sobre ello. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eso es lo que le digo a los papás cuando llegan a mi ¿verdad? Cuando estamos discutiendo los resultados de los exámenes. Porque es que muchas veces uno se enfoca en las debilidades, en mejorar las debilidades, en vez de fortalecer las fortalezas, se enfocan en las debilidades. Claro. Y eso nos pasa, yo diría que a muchos, porque quizás cuando uno mira hacia atrás, ¿verdad? Si alguien me hubiera, a lo mejor, ¿verdad? Si alguien me hubiera hablado un poco más de las fortalezas que yo tenía, por ejemplo, en matemáticas, que me lo llegaron a decir así, ¿por qué no estudias algo? Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Pero nadie, y yo como que ya tenía en la mente psicología. Sí, pues, igual yo. nada. Pues mira, Mel está buena, eso está muy bien. Igualito. Sí, si hubiesen reconocido eso y enfocado. Mira, es increíble porque a veces uno piensa en esas cosas cuando uno era joven. Yo llegué a ir hasta competencias de matemáticas y como, o sea, como a mí nunca nadie me dijo, enfoca por algo. La ingeniería, qué sé yo, qué eléctrica o algo por el estilo, qué sé yo. Ya nos hubiéramos evitado muchas dificultades. Pero no, a mí me dio con estudiar psicología y nadie me... Sí, no, sí, sí, es inteligente, igual ya tiene que... Yo no sé ya sabe lo que hace. Yo no sé ni por qué sí. No sé qué... Pero la realidad del caso es que... Nada, yo también creo en la razón y el propósito. Claro, o sea, y estamos aquí y aprendimos muchísimo porque la verdad es que la psicología es un campo, primero que súper amplio, que es lo que no nos enseñan en la escuela, que nos encajan en esta es la forma de hacer psicología, y que también lo hablamos en algún momento, que psicología tiene un montón de ramas que las hemos ido descubriendo. El research es algo que sí se sabe que se hace research, pero dentro del research hay un montón de cosas que uno puede hacer dentro del campo de la psicología. No es solamente hacer terapia. Yo vine a descubrir la neuropsicología ya estando en el doctorado, que yo sabía que yo no quería hacer psicología tradicional. Así que cuando descubrí la neuropsicología, para mí eso fue la que me gusta. Pero es difícil, especialmente, yo no sé si en todos lugares quizás, ¿verdad? Pero por lo menos en Puerto Rico, que es de donde nosotros estudiamos, era como que este estilo de psicología. O sea, sí, no había... Era difícil saber más allá. Si tú no tuviste exposición, bueno, quizás igual que cualquier cosa, si no tuviste exposición a otras ramas, no es difícil saber que existen. Claro. Sí, yo creo que en nuestro caso fue por estar insertadas en un setting médico, o sea, posiblemente. De hospital, que quizás tuvimos esa oportunidad que no todo el mundo las tiene. Que no todo el mundo las tiene, exacto. Pero igual, eso también es lo que tratamos de hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Tratar de exponerlos a cosas para ver en qué son buenos o qué les llama la atención, ¿verdad? Porque necesariamente no tienen que ser buenos desde el principio, pero sí es algo que les motiva, que les entusiasma. No, porque el que tú tengas un talento no es que ya lo tienes y ya, o sea, los talentos se desarrollan. Hay que desarrollarlos, exacto. Así que sí, definitivamente. Bueno, Ana, pues me encantan las conversaciones con las madres ambiciosas, ¿verdad? Porque uno ve y uno piensa al principio que no tenemos más, y que si nos quedamos sin hablar o que no, que media hora, y mira, ya vamos por casi 50 minutos y todavía podemos hablar 3 horas. Sí, hay temas. Hablar 3 horas más. Pero bueno, para no tenerlos mucho tiempo pegados al podcast, ¿verdad? Pues hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Acuérdense de darle like y suscribirse al canal, ¿verdad? Para que reciban las notificaciones y compártalo con otras madres que se puedan beneficiar del tema. Gracias por estar aquí con nosotros y será hasta la próxima. Nos vemos. Chao.